Hola, soy David Torres, médico anestesiólogo, y vamos a hablar de esto de diagnóstico. Esta es la segunda parte. Si no han visto la pregunta, si no han visto la primera, vayan a verla. En la primera parte hablamos de historia natural de la enfermedad, cuál es la diferencia entre test diagnóstico y test de screening, y también la teoría de los umbrales, y hablamos de sensibilidad y de especificidad. Acuérdense que la sensibilidad y la especificidad son características del test y no son modificables según la prevalencia de la población. Y eso es una de las cosas con la que terminamos la clase anterior. Sin embargo, vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando cambiamos los puntos de corte. Y vamos a tomar el siguiente ejemplo. Tenemos la diabetes mellitus, que es una enfermedad que es altamente prevalente, especialmente en los obesos. Tenemos un test diagnóstico, que es el test de tolerancia a la glucosa oral, pero también un test de screening, que es el test de glicemia en ayunas. Entonces, si nosotros aplicamos este screening a la población de 20 pacientes diabéticos y 20 pacientes no diabéticos, que acá están bien caracterizados, si ponemos un punto de corte bajo, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un gran número de diabéticos que son correctamente diagnosticados como diabéticos y un número relativamente bajo de diabéticos que no son diagnosticados como diabéticos. Sin embargo, también tenemos un número bastante alto de no diabéticos que son diagnosticados como diabéticos y un número bajo de pacientes sanos que son efectivamente diagnosticados como pacientes sanos. Si nosotros hacemos los cálculos para la sensibilidad y especificidad, la sensibilidad de este test con un punto de corte bajo es de 85% y la especificidad es de 30%. En este caso, nosotros estamos privilegiando diagnosticar más pacientes, independientes si nos equivocamos diagnosticando de más. Cuando hacemos el punto de corte y ponemos el punto de corte alto, lo que hacemos es diagnosticar correctamente a 5 de los 20 pacientes diabéticos y solo a 2 de los 2 pacientes los diagnosticamos como diabéticos del grupo de los sanos. Esto significa que aumentamos tremendamente nuestro diagnóstico correcto de los pacientes sanos, pero a expensa de diagnosticar incorrectamente a los pacientes diabéticos. Si hacemos los cálculos, la sensibilidad de este punto de corte es de 25% y la especificidad aumenta y es de 90%. Ahora, en una población, no hay líneas que separen los dos grupos y las personas están mezcladas, como vemos acá, y ni siquiera hay etiquetas, o sea, ni siquiera sabemos dónde están los diabéticos y dónde están los no diabéticos. Entonces, lo único que podemos decir es que un test de screening con un punto de corte alto identifica a 33 pacientes como sanos y a 7 pacientes como diabéticos, independientes si tengan o no la enfermedad. Pero un punto de corte bajo identifica a 31 pacientes como diabéticos y a 9 como sanos. Y nosotros ya antes sabíamos que los pacientes eran 20 pacientes diabéticos y 20 pacientes sanos. Este ejercicio es para mostrarles que diferentes puntos de corte cambian la sensibilidad y la especificidad del test, que son características del test, no de la población, sino que características del test. El punto de corte es el que va a determinar cuántos sujetos se consideran enfermos y también el punto de corte que identifica más verdaderos negativos a la vez va a identificar más falsos negativos y el punto de corte que identifica más verdaderos positivos también va a identificar a más falsos positivos. Entonces así es como se modifica la sensibilidad y la especificidad cuando nosotros aumentamos los puntos de corte. Un punto de corte bajo aumenta la sensibilidad y un punto de corte alto aumenta en términos relativos la especificidad. Vamos a hablar un poco de pruebas múltiples. Las pruebas múltiples son cuando nosotros hacemos distintos tests a nuestros pacientes. Es una práctica clínica que es muy habitual y la elección de las pruebas que hacemos depende de distintas variables como costos, invasividad, volumen de pacientes, infraestructura con lo que contamos, urgencias, etc.
Las pruebas múltiples uno las puede hacer en forma secuencial o en forma simultánea. ¿Qué es lo que hacemos cuando lo hacemos en forma secuencial? O sea, estamos haciendo el screening en dos etapas. Después de un primer test, los positivos vuelven a realizar un segundo test, y esto hace que reduzcamos aún más los falsos positivos. Hacer pruebas múltiples en forma secuencial lo que hace es aumentar la especificidad, pero disminuir la sensibilidad. Entonces nosotros deberíamos hacerlo cuando es más importante diagnosticar a los pacientes sanos. Un ejemplo del test secuencial, y vamos a seguir con el ejemplo de los diabéticos. Usamos el primer test, que es el más sensible y el menos específico, que es el de la glicemia. Si tenemos una prevalencia de diabetes de 5% en una población de 10.000 pacientes, y el examen tiene una sensibilidad de 70% y una especificidad de 80% con el punto de corte que nosotros definimos, tenemos que detectar cuántos pacientes salen positivos con el test 1, que es el caso de la glicemia. Y en este caso hacemos los cálculos y si ustedes se fijan en la segunda fila que muestra el número de pacientes que tienen test positivo, vamos a encontrar los que tienen test positivo que efectivamente tienen diabetes, que son 350, y los que tienen test positivo que son sanos, que son 1900. Entonces el total de test positivos, que es de 2250, es el que nosotros le vamos a someter al segundo test, que es el de test de tolerancia a glucosa oral. Este test tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad también del 90%. Entonces, cuando nosotros sometemos a estos 2250 pacientes al test, lo que vamos a ver que el número de pruebas positivas ahora se reduce a 505, que es la suma de los verdaderos positivos con los falsos positivos, que es de 315 en este caso con 190, y nos quedan 1.745 pacientes de los 2.250 que hicimos el segundo test, que van a estar diagnosticados como sanos, independientes si tienen o no la enfermedad, pero están diagnosticados como sanos porque tienen el test negativo. Entonces, la sensibilidad del test secuencial bajó a 63%, pero la especificidad subió a 98% en un test secuencial. Si ocupamos la teoría de los conjuntos, en el test secuencial un sujeto está enfermo cuando marca positivo en los dos tests, por lo tanto la sensibilidad se calcula multiplicando la sensibilidad del primer test por la sensibilidad del segundo test, y el sujeto está sano cuando marca negativo en cualquier test, y esto se calcula la especificidad del test 1 más la especificidad del test 2 menos la especificidad del test 1 por la especificidad del test 2. Esa es la fórmula para calcular la especificidad de los tests secuenciales. Si hacemos el test simultáneo, o sea, dos o más tests que lo estamos realizando al mismo tiempo, el objetivo es aumentar la probabilidad de identificar sujetos con la enfermedad. O sea, lo que queremos es aumentar los verdaderos positivos, que es lo mismo que decir que queremos aumentar la sensibilidad. Y aumentar la tasa de falsos positivos, que es el cambio que se produce, que lo que estamos haciendo es disminuir la especificidad. Y, de nuevo en la teoría de conjuntos, la forma de calcularlo es que el sujeto está enfermo, acá cuando marca positivo en cualquiera de los dos tests, y está sano, y solo está sano cuando marca negativo en ambos tests. O sea, estamos aumentando la sensibilidad, pero reduciendo la especificidad. Por ejemplo, tenemos una población de 1.000 pacientes con una prevalencia de la enfermedad de 20% y aplicamos dos tests simultáneamente. El test A tiene una sensibilidad de 80% y una especificidad de 60%, y el test B tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 90%. Si calculamos la especificidad y la sensibilidad en forma simultánea, lo que nos da es que la sensibilidad ahora, que era 80% en un test y 90% en el otro, aumenta a 98%, y la especificidad baja a, que era 60% en uno y que era 90% en el otro test, baja a 54%. En resumen, cuando hacemos los tests simultáneos, lo que hacemos es aumentar la sensibilidad global,
pero a expensas de una pérdida en la especificidad cuando comparamos los tests en forma independiente. En los tests secuenciales, cuando uno lo que hace es retestear los tests positivos del primer test, lo que tenemos es una pérdida en la sensibilidad, pero estamos ganando en especificidad si lo comparamos con cualquiera de los dos tests en forma independiente. Lo importante, como la sensibilidad y la especificidad es un valor que depende del test y no depende de la población, y nosotros queremos llevar esto a la clínica, tenemos que saber qué es relevante desde el punto de vista clínico. Y lo relevante desde el punto de vista clínico es lo que se llama valores predictivos. Y el valor predictivo, la definición es la probabilidad de tener la enfermedad cuando uno tiene un test positivo. O la probabilidad de no tener la enfermedad cuando tenemos un test negativo. Y acá tenemos el valor predictivo positivo, que el cálculo es la suma, el cálculo se hace con los verdaderos positivos partido por el total de pacientes que tienen el test positivo. Estos son tanto los verdaderos positivos como los falsos positivos. Y el otro valor es el valor predictivo, y acá, perdón, pero no es productivo, sino que es predictivo negativo, que es la probabilidad de estar sano cuando uno tiene un test negativo. Y la manera de calcularlo es ver a los pacientes sanos que tienen el test negativo, y esto lo dividimos por el total de pacientes que tienen un resultado negativo. El contraste es que tanto el valor predictivo positivo como el valor predictivo negativo no son características fijas del test diagnóstico y son muy influenciados por la prevalencia de la enfermedad, donde la especificidad de la validez del test tiene más influencia. En general, a mayor prevalencia va a producir un aumento del valor predictivo positivo y mientras menor sea la prevalencia va a aumentar el valor predictivo negativo. Entonces, si nosotros hacemos el mismo test en una población con mayor prevalencia, lo que tenemos es que va a aumentar el valor predictivo positivo y va a disminuir el valor predictivo negativo. Este gráfico lo que muestra es una curva que es la de valor predictivo positivo, que es la curva continua, con una sensibilidad de un test que tiene una sensibilidad de 90% y una especificidad de 90%. Y la curva punteada es la curva del valor predictivo negativo con la misma sensibilidad y la misma especificidad. Y en el eje de las X, ustedes lo que ven es la prevalencia de la enfermedad. Entonces pueden ver que a medida que va aumentando la prevalencia, va aumentando el valor predictivo positivo y va disminuyendo el valor predictivo negativo. Y cuando la prevalencia es baja, el valor predictivo positivo también es bajo y el valor predictivo negativo es más alto. ¿Qué es la confiabilidad de los test? Y esto es la probabilidad que tienen los resultados de los test diagnósticos o los test de screening que sean los mismos cada vez que los estamos midiendo. Tenemos que tener en cuenta que los procedimientos tienen una variabilidad, los observadores, o sea, la gente que analiza los exámenes, o también los pacientes ayudan a que los resultados no sean consistentes. Tenemos distintos tipos de variación, que puede ser intrasujeto, que en un momento el paciente tenga un valor del examen y en otro momento otro valor. Variaciones intraobservador, depende en qué momento del día estamos midiendo y estamos midiendo cosas distintas nosotros, porque el que está midiendo es el que está ponderando las cosas de manera distinta. O también interobservador, cómo se modifica ese test, si lo estoy midiendo yo o si lo está midiendo otra persona. Intrasujeto, como les decía, variación de resultados obtenidos en un corto periodo de tiempo en la misma persona, y un ejemplo de esto es la variabilidad de la presión arterial en 24 horas en distintos grupos en distintas mujeres, como es el basal, una mujer de 27 años, de 62 o un hombre de 33 años, como es la presión en la hora más baja, en la hora más alta, y cuando está
en forma relajada. O cuando se mide en forma aleatoria. Y ahí podemos ver cómo se modifica. Y también tenemos la variación interobservador e intraobservador. Y lo que les decía, la interobservador es la variación del resultado debido a que lo estamos midiendo distintas personas. Y la intraobservador es cómo se modifica en función de en qué momento lo estamos midiendo. Y los resultados pueden tener el siguiente comportamiento si nosotros hacemos el resultado de una población relativamente grande y tenemos una dispersión que es muy amplia. El resultado es válido, pero no es confiable. Los resultados, cuando la distribución y la dispersión es más estrecha, es válido en este caso y además es confiable, pero lo que podemos tener es que los resultados sean confiables, o sea, sean consistentes, pero no estén midiendo lo que queremos medir y que sean confiables, pero no sean válidos. Y ese es un sesgo que hay que tener presente cuando uno evalúa un test diagnóstico. A manera de ejemplo, para terminar, la idea es discutir la utilidad de los estudios de screening o test diagnósticos de los siguientes, como una cintigrafía ósea, un test de esfuerzo para evaluar el riesgo cardiovascular en un paciente asintomático, ultrasonido en apendicitis o las troponinas en el postoperatorio. Y la manera de estudiarlo, los test diagnósticos, puede ser la aleatorización a hacer el test de screening o no hacerlo, y si hacemos el test de screening, tratar la enfermedad en forma precoz y evaluar el outcome y ver si eso se modifica si lo empezamos a tratar en el tiempo usual de presentación. Y otra manera es el detectar factores de riesgo y después randomizar a tratar el factor de riesgo o no tratar el factor de riesgo y después evaluar los outcomes al final. Muchas gracias.